¿qué haces aquí? Buenas. Antes de comenzar, quiero aclarar un punto sobre un tema candente que tuve durante el día de ayer, con el famoso vídeo de Saros y también con ciertas publicaciones que puse en redes sociales. Está muy bien venir a este canal y decirme que yo de repente me he vuelto fan o defensor de marcas como PlayStation, simplemente porque de un videojuego suyo he querido rectificar ciertas informaciones. Fue el caso del Ghost of Yotei. De ese videojuego hubo un final que literalmente se inventaron. No era un final real, ¿vale? Es un final donde se dice que la protagonista se echa novia y nada de eso sucede en el videojuego. Eso es así, es completamente falso y eso es información. En este canal una cosa que he hecho desde el principio es combatir la desinformación, y eso era una desinformación. Os aviso de que con Saros está pasando lo mismo. Se han inventado un final, se han inventado incluso imágenes. Todo eso no sucede en el videojuego finalmente, lo he comprobado. Está sacado de un contexto de una manera bastante burda. Y lo dicho, esto no se trata de defender marcas o compañías, se trata de que si a ti no te gusta que desinformen acerca de los videojuegos de tus marcas favoritas, no hagas tú lo mismo con las compañías rivales, si no, entonces pierdes toda la razón. Es básicamente lo que hay, pero en fin. Vamos con las noticias. De hecho, un videojuego sobre el que tratamos mucha desinformación en este canal fue el último de la franquicia Halo, un título que fue básicamente pateado en redes sociales por motivos que no tenían a lugar. Pues precisamente vamos a hablar de esta franquicia, porque ya sabéis que este año no solamente es el 25 aniversario, sino que llega la primera entrega en una versión completamente retocada, una versión con mejores gráficos, básicamente gráficos actuales, también con mejoras en el apartado de juego e incluso con nuevos contenidos. Pues según las últimas informaciones de un ex desarrollador que ha trabajado en Halo, por lo visto la cosa no se va a quedar aquí, no se va a quedar solo en la primera entrega. Y lo que ha dicho, lo que se ha comentado básicamente es que la segunda y la tercera entrega ya están en marcha para tener un tratamiento similar. Es decir, Halo 2 y Halo 3 van a regresar con mejores gráficos, básicamente los actuales, bajo el motor Unreal. Y luego pues tendremos obviamente mejoras en el sistema de juego y por supuesto se habla de que habría añadidos de historia, añadidos en forma de capítulos posiblemente cortos, algunas partes que no llegamos a ver sino que eran simplemente comentarios, puede que incluso algunas partes que habíamos mediante escenas cinemáticas ahora sean jugables, todo eso pues se podría añadir. Y bueno, pues ya sabéis que la primera entrega llegará a lo largo de este año, lo hará para Xbox, para PlayStation 5 y para PC. Próximamente quizá también lo lleven a Nintendo Switch y en fin, no se va a quedar solo. Tendrá la segunda y la tercera entrega en camino. Y luego pues de ahí en adelante, Dios sabe lo que pasará con una cuarta entrega, que en lo personal es mi videojuego favorito de la franquicia. Pero bueno, que no lo van a dejar aquí. Y esto no es incompatible con más videojuegos nuevos dentro del universo. Halo va a seguir teniendo nuevas entregas a futuro. Así que en ese sentido creo que podemos estar tranquilos y a ver qué es lo que hacen. Vosotros imaginaros meteros en Halo 3, en esta nueva versión salga cuando tenga que salir, que seguramente le quede un tiempo, y llegar a la parte del nido de los Floods. Hostias, el miedo que puede dar eso con gráficos realistas. Vamos, yo en el videojuego original le iba con el culo cerrado, lo digo así. Es una parte que la verdad me tuvo bastante inquieto, típico escenario de sigue para adelante y no mires atrás. Pero bueno, a ver qué tal lo hacen. Pero precisamente hablando de videojuegos clásicos pasamos a este tema. El ingeniero jefe de Xbox nos ha invitado a entrar en una página que han habilitado para exponer qué videojuegos clásicos queremos que sean de nuevo retrocompatibles. Bueno, de nuevo, es decir, que queremos que se puedan jugar a día de hoy. Ya sabéis que hay un catálogo muy grande de la Xbox 360 y de la Xbox original que pues puede jugar, tengas en físico o digital a través de las consolas actuales. Ese catálogo de momento tiene unas limitaciones. De la 360 no sé si serán 500 o 600 videojuegos, nunca he tenido el número exacto a mano, y de la Xbox original ya son bastantes menos. No sé si llegan siquiera a 100 videojuegos, pero bueno, es un catálogo obviamente importante
PC, y al menos lo que son los títulos propios están ahí recogidos, aparte de un mogollón de clásicos. Pues ya sabéis que para final de este año quieren anunciar novedades, quieren anunciar nuevos videojuegos, y por si había dudas, lo dicho, han habilitado una página para que tú solicites nuevos videojuegos retrocompatibles. Aquí cada uno se puede meter, yo lo voy a dejar por aquí, si no se me olvida lo pondré también en la caja de comentarios, pero vamos, es que en redes sociales están promocionando un poco este asunto, que la gente diga qué videojuegos son los que más les interesan. Yo ya tengo unos cuantos candidatos, a mí por ejemplo me gustaría que volvieran algunos videojuegos de la saga Virtua Tennis, me valdría, si es que yo soy muy fanático de esa franquicia y a día de hoy es que no veo un solo videojuego de ese deporte que me guste ni la mitad de lo que me pudieron gustar aquellos, no sé, me molaría bastante. Es complicado porque al fin y al cabo tienen que recobrar licencias, algunos son licencias de deportistas, aunque bueno, en parte ya están retirados la mayoría, pero se podría hacer de alguna forma. También hay muchos videojuegos que están basados en películas, que obviamente son complicados, pero aún así los traen de vuelta, como por ejemplo los de la saga Star Wars. Muchos de esos han regresado y se pueden comprar a día de hoy. Y es que esto para mí es uno de los mayores valores que tiene Xbox, os lo voy a decir así. Se habla mucho de los exclusivos, se habla mucho de Game Pass, pero en este canal precisamente, si nos vamos a un poco el año 2020, veréis que una de las cosas que yo más comentaba era la retrocompatibilidad. El hecho de que tuvieras ese catálogo de videojuegos clásicos accesible para ti y que pudieras jugar a títulos que te encantaron en su época, incluso con mejoras. Porque sí, es que esta gente encima aplica mejoras que no son necesariamente de pago. Mejoras que hacen que esos videojuegos vayan un poco más fluidos, que también tengan una mejor resolución. Es una pasada como han tratado el tema de la retrocompatibilidad. Es una cosa que tienen que rescatar. Eso no se puede quedar ahí aparcado. Y es que es uno de los mayores valores. Muchos de esos videojuegos, técnicamente hablando, dentro de las consolas actuales, repito, dentro del mercado de consolas, son exclusivos. Es decir, no se pueden jugar en otras plataformas. Yo no sé a cuánta gente he visto por redes sociales pedir que Final Fantasy XIII tenga una versión remaster para poder jugarlo a día de hoy. Yo en mi Xbox lo puedo jugar. Lo tengo tanto en físico como en digital, yo lo puedo jugar, aunque no es mi videojuego favorito de la franquicia, la opción la tengo. Y eso es una cosa que se sigue teniendo que recobrar. De hecho, a mí una de las cosas que también me ha gustado en los últimos tiempos de PlayStation es que, aunque sea pagando de nuevo, ya podemos tener algunos clásicos como Legend of Dragon mismamente, y eso pues a mí la verdad que siempre me da bastante vidilla, porque eso es tu herencia, eso es tu legado, eso es tu pasado, no puedes renunciar a ello, pero en fin, pasaros por allí. No todos los legados son buenos, eso sí. Ayer fue el aniversario para Redfall, posiblemente el videojuego más polémico que Xbox ha tenido durante toda esta generación. Cumple ya 3 años, ni más ni menos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Un título que ya sabéis que en este canal esperábamos con bastantes ganas. Es un videojuego al que de hecho, debo decir, le eché más de 34 horas. Es un título que de hecho me tuvo ciertamente enganchado durante el tiempo suficiente, aunque claramente no cumplió las expectativas. Es un título que lo tenía todo para triunfar. Me refiero a esta compañía, pues lo que es la construcción de escenarios, posibilidades que te ofrece, el sistema de manejo, suele ser siempre más que bueno. En algunos videojuegos incluso se les podría llamar maestros. Sin embargo, con este videojuego las cosas no le salieron bien. Nos propusieron un videojuego de mundo abierto que tenía que ser su videojuego definitivo, donde básicamente el mundo abierto no servía para la gran cosa, ya que al final entras apenas en 4 edificios mal contados, las misiones son casi siempre en las mismas zonas, el contenido pues no funcionaba del todo bien, había muchas decisiones que no tenían sentido, como por ejemplo elementos de crafteo que te encontrabas en el mapa que básicamente lo que hacían eran darte dinero. Síntoma de que era un videojuego que pasó por muchas fases y que tuvo muchos conceptos diferentes a lo largo de su trayectoria. Un título que no dio muy buena imagen, todo se ha dicho, pero ahí está, todavía está disponible, todavía se puede jugar. Otros videojuegos lo cerraron para siempre y los dejaron completamente inaccesibles, y este pues al menos ahí está, con correcciones que hicieron que el rendimiento fuera mucho mejor, también cambiaron algunas cosas del contenido, y bueno, pues a día de hoy, curioso que es un videojuego que no han querido llevar para otras plataformas. Este videojuego parece que se va a quedar exclusivo de la Xbox para siempre. En fin, ¿por qué será?, se preguntará más de uno. No sé, a mí la verdad que este videojuego me gustaría que hubiese tenido más oportunidades, pero bueno, tuvo un mal lanzamiento y ya está. De hecho, soy un comprador
un orgulloso comprador de la edición física de este videojuego. No sé si esto se encuentra mucho a día de hoy, yo desde luego no lo veo, pero fijaros también en este detalle. Incluía un folleto, que esto básicamente ha desaparecido de todas las cajas. Es que encima todo color. Quisieron hacer las cosas bien con este videojuego. Es algo que siempre me ha dado mucha pena, que realmente tenían intención de sacar un buen producto y hacer bien las cosas, pero bueno. Vamos a seguir con Xbox, pero más con Microsoft, porque ya sabéis que en los últimos tiempos las movidas están cambiando bastante. Es como que ahora se empieza a volver a hablar de exclusivos, se habla de bajar de precio las suscripciones, cosa que ya han hecho, y también de mejorar algunos aspectos dedicados a la comunidad. El tema de la preservación era algo que ya estaba completamente cerrado y lo están abriendo de nuevo. Todo esto porque pasa también, aparte de por los informes financieros y el cambio de directiva. Pues mirad, hay una información que viene del medio Windows Central. Es una teoría basada en información, más bien. Pero bueno, por lo visto, cuando se cierra la compra de Activision Blizzard, a finales del 2023, es cuando Microsoft toma las riendas, cuando Xbox se convierte en Microsoft Gaming, cuando ya Phil Spencer pierde todo poder, básicamente, al igual que otros que han trabajado dentro de la compañía, y se convierten en, pues, portavoces de unos corporativos de altas esferas, que es la sensación que ha tenido mucha gente, de que básicamente han gestionado la empresa personas que no saben ni de qué van los videojuegos y gente que toma decisiones bastante aleatorias. De ahí malas noticias de cerrar estudios y cancelar videojuegos que eran buenísimos o tenían buena pinta. Y esto se debe, incido, a la compra de Activision Blizzard. Pero eso por lo visto es un proceso que ya ha finalizado, porque se trataba de una integración a largo plazo. De hecho, en el canal una de las cosas que comentamos a lo largo del proceso de la compra de Activision Blizzard fue precisamente el tema de la integración, que es una integración que iba para medio y largo plazo. No se trataba simplemente de cerrar una compra y ya todo es tuyo sin más. Obviamente luego tienes que hacer un traslado de oficinas, tienes que despedir a un montón de trabajadores, tienes que reorganizar el liderazgo en ciertos sectores, reorganizar proyectos, reorganizar financiación. Por supuesto también el tema del marketing y la distribución estaba cambiando completamente y ahora vamos a ir de hecho con ese punto, pero en resumidas cuentas que Microsoft tuvo que tomar las riendas completas de la división de videojuegos para integrar la compra. Eso es lo que viene a decir la información básicamente, y como esa integración ya se ha realizado y el proceso regulador ha terminado por completo, entiendo que por eso se han despegado, aparte de, como digo, que la gestión no ha dado buenos resultados. Lo que ha hecho Microsoft no ha servido para la gran cosa. De hecho, basándome en esta información voy a poner una teoría encima de la mesa argumentada. Y esta teoría es la siguiente. ¿Os acordáis de que al año después de la compra de Activision, en el 2024 específicamente, sale un Call of Duty que fue muy exitoso y que tuvo muchísima publicidad? Que fue de hecho el más rápidamente vendido de la saga y no sé cuántas historias más. Vamos, que fue una auténtica locura de lanzamiento. Tuvo mucho marketing, ¿verdad? Pues bien, el del año siguiente, o sea, el del 2025, fue todo lo contrario, no tuvo nada de marketing, absolutamente nada. Yo no estoy entrando ya en la calidad del videojuego, hablo del marketing. Y a mí me da la sensación de que en 2024, como todavía la compra no se había integrado al completo, seguía el equipo de marketing antiguo de Activision haciendo pues lo que mejor han sabido hacer con la saga Call of Duty, venderla muy bien. Incluso con videojuegos que eran bastante mediocres, siempre sabían venderlos muy bien. Y luego pues llegó 2025... se integrarían ya del todo y Aaron Greenberg hizo el resto. No sé, supongo que esto ya es la marca de la casa, ¿no? Tener videojuegos que son importantísimos o que podrían vender mucho y no hacerles publicidad. Es una cosa que a ver si con esta nueva directiva de Xbox cambia. Desde luego están haciendo cosas muy bien. Yo últimamente me he encontrado incluso publicidad en algunas tiendas del Forza Horizon 6 y me estoy quedando como... ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No sé, ya lo comentaré en un vídeo porque me he encontrado unas cuantas cosas que me han sorprendido para bien. Pero vamos, eso ya se supone que es cosa de la nueva dirección.
A partir de ahora, lo dicho, Microsoft ha quitado las zarpas y se supone que Xbox va un poco más por su lado, y ya si se hacen bien las cosas, sí, hemos visto en el canal que se está contratando mucho equipo de marketing, pues entiendo que la situación va a dar un giro completamente radical. Lo iremos analizando en el canal igualmente, al fin y al cabo siempre traigo esta información, así que estaremos atentos. Para ir finalizando, quiero comentar algo acerca de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Beast of Reincarnation. El título que desarrolla la misma gente que nos trae la saga Pokémon, solo que no estamos delante de un Pokémon. De hecho, técnicamente es un videojuego que a la gente le sorprendió mucho que se viera pues como se ve, que es una auténtica y completa locura. Este videojuego, recordad que saldrá para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC, además de estrenarse día 1 en el Game Pass durante el próximo 4 de agosto. Esta fecha ya se puso hace tiempo, no es nada nuevo, simplemente lo que quería comentar es que nos han estado mostrando un montón de pinceladas acerca del videojuego a través de las redes sociales. Y cada día tiene mejor pinta este título, porque me gusta mucho ese enfoque que le han dado de alternar lo que es la lucha de manera directa, lo que es la acción en tiempo real con los turnos. Porque sí, hay turnos, hay momentos en los que todo se queda pues pausado, eliges diferentes opciones e incluso haces combos en tiempo de pausa. A mí eso, de hecho, en cierto modo me recuerda, algunas vibraciones me da al Expedition 33. Incluso a nivel visual, tiene elementos que son bastante parecidos y ojalá, de verdad, estemos ante un videojuego de esa magnificencia o esa calidad. Por lo menos que fuera la mitad de eso, ya me conformaría. Luego es verdad que el videojuego no es generalmente por turnos, pero sí tiene esa variación que también nos puede recordar a elementos que tiene pues el Final Fantasy VII Remake mismamente, que es un videojuego que ya sabéis que a mí en lo personal me fascina y me encanta. Pero es eso, es un videojuego que veo muy ambicioso y que además recordad que no sale a un precio alto, no sale al precio del estándar de alto presupuesto, sino que sale a unos 60 pavos aproximadamente. Aparte de lo dicho, entrar en un servicio de suscripción desde el lanzamiento, así que pues ojo, no lo vamos a perder de vista, le vamos a hacer un seguimiento, voy a ir trayendo toda la información que salga y también le haremos varios vídeos dedicados aparte del análisis que posiblemente va a caer por aquí. Para cerrar, ya que hemos hablado de marketing en este vídeo, quiero comentaros que de última hora se han visto que hay varias vacantes para GTA 6, vacantes que tienen que ver con crear campañas publicitarias, y esto pues obviamente nos deja claro que están a punto o están buscando el momento para hacer esos grandes anuncios y comenzar pues con toda esa oleada de marketing. Vale, hasta aquí todo correcto, pero hay mucha gente que a día de hoy se pregunta cuándo veremos el videojuego y quién va a tener el marketing en exclusiva. Mirad, ¿cuál ha sido la tendencia hasta ahora? GTA no necesita de que terceras compañías le hagan marketing. No necesita salir en el evento de nadie, porque está por encima de todo. Os guste más o guste menos, a nivel comercial esto es un monstruo. Es así, no le hace falta nada. De hecho, es a PlayStation y a Xbox a quien les hace falta GTA, no es a la inversa. Con lo cual eso siempre tenerlo muy claro. Haremos vídeo también sobre ese tema, pero en la caja de comentarios vuestras opiniones y disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.